A quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, particularmente, ya saben, a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. No podemos dejar pasar, por supuesto, el agradecimiento a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. ¿Qué te parece si comenzamos? Claro que sí, vamos. Este es un adelanto de lo que le tendremos aquí a las 8. A 90 días de haber sido constituida, avanza la conformación de la Guardia Civil de Michoacán, que cuenta con más de 4,000 elementos. También el mandatario Alfredo Ramírez Bedoya anuncia apoyos para el municipio de Pátzcuaro, esto en su informe regional que presentó en esa ciudad. Además, inauguran autoridades el 4º Congreso Estatal de Turismo y se espera un repunte significativo en ese sector luego de más de 2 años de pandemia. Y en la cultura, el municipio de Apatzingán va a estar de manteles largos en sus tradicionales fiestas de octubre. Le tendremos detalles. Es momento de informarse aquí a las 8. Muy bien, entramos de lleno a la información que tenemos para usted, para este día, por supuesto. Y bueno, autoridades estatales y municipales inauguraron este martes el 4º Congreso Estatal de Turismo, en el que se condecoró al exgobernador Jaime Genovevo Figueroa Zamudio. Escuchemos la información. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya inauguró este martes el 4º Congreso Estatal de Turismo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, en donde destacó la recuperación del sector tras 2 años difíciles debido al COVID-19 y la estrategia de conectividad aérea. Se logró establecer el vuelo Cancún-Morelia primero y ahora pues ya tenemos el vuelo Morelia-Ciudad de México. Nos falta por avanzar, porque no tenemos vuelo Lázaro Cárdenas, Ciudad de México. Bueno, ahorita Lázaro Cárdenas no recibe ningún vuelo comercial. Hay que recuperar también ese vuelo de Lázaro Cárdenas, aprovechar más el aeropuerto internacional de Uruapan. En el marco del Día Mundial del Turismo resulta oportuno, dijo el secretario del ramo Roberto Monroy García, reunirse para reconocer y fortalecer las oportunidades que se traducen en generación de empleos en las 7 regiones del estado. Este año reconocemos una vez más las oportunidades que el turismo ha representado y sigue representando para Michoacán. Genera empleo y bienestar para las regiones, los municipios, los pueblos y las comunidades. El turismo es una actividad sumamente noble que nos permite mostrar lo mejor de nosotros a nuestros visitantes y por supuesto disfrutarlo quienes aquí habitamos. El planteamiento para fortalecer nuestra actividad voltea los ojos a la base de la pirámide del turismo. En el marco de este evento se llevó a cabo el acto solemne por parte del Congreso del Estado para condecorar al mérito al turismo michoacano al exgobernador Genovevo Figueroa Zamudio, creador de la Ruta Don Vasco. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, reportó Yesenia Magaña. Seguimos en este mismo contexto y es que Michoacán podría recibir más de 10 millones de visitantes y turistas este 2022, una cifra récord desde 2019, antes de la pandemia. Desde noviembre del año pasado empezó a dar buenas señales y bueno, enero, febrero estuvimos abajo del 2019, pero empezamos en marzo a subir. Tuvimos una muy buena Semana Santa, un gran verano, un muy buen puente de septiembre, del 15 de septiembre ahora. Si la tendencia es así, vamos a hacer el mejor año en 2022 de turismo y una recuperación muy rápida. México en general se ha recuperado muy rápido, pero Michoacán ha sido de los primeros estados que está reconstruyendo esto. Entonces, creo que vamos bien. Noche de Muertos no es puente ahora. Y bueno, eso puede mermar un poquito la expectativa del año pasado que sí era puente, ahora es martes y miércoles. Sin embargo, bueno, Michoacán siempre es un destino que la gente, el día que caiga, viene a Noche de Muertos. En lugar de quedarse 3 noches, pues se quedarán 1 o 2 probablemente. Entonces, habrá que esperar eso. Empezamos ya las promociones nosotros hace más de un mes de la tortuga marina, que acaba de llegar a Ixtapilla, otra cantidad impresionante en la costa michoacana. También promovimos Noche de Muertos y la mariposa monarca. La monarca también le estamos apostando mucho, pero bueno,
son 3 cosas, pero viene la Feria de Popeo, vienen los festivales de cine, de música, de órgano, ya estamos en puerta prácticamente, entiendo que vienen para el Festival de Cine, viene con todo para poder recuperar también los 2 años perdidos. Sin duda esta proyección que hace el titular de la Secretaría de Turismo, Roberto Monroy, de que incrementará de manera importante la afluencia turística en Michoacán, es una buena noticia para los prestadores de servicios en el estado, toda vez que, pues bueno, después de 2 largos años de pandemia, con la implicación que esto tiene de ajustar la movilidad, pues bueno, la economía de las distintas regiones del estado sin duda se va a reactivar. Y continuando con la información, la ampliación a 4 carriles de la carretera a Lázaro Cárdenas, la remodelación del aeropuerto del mismo puerto y también de Coahuayana son proyectos de infraestructura turística que debe desarrollar la actual administración estatal. Así lo señaló el exgobernador y exsecretario de Turismo de Michoacán, Genoveva Figueroa Zamudio. Yo quisiera escuchar que se está trabajando el gobierno, los diputados, nosotros desde la sociedad civil para ampliar la carretera que lleva a Lázaro Cárdenas. Necesitamos 4 carriles y como esas obras de infraestructura, yo estoy seguro que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya podrá traer. Yo quisiera ver que estuviera en marcha las grandes obras de infraestructura que requiere el Estado. Mira, ahí dijeron, él mismo dijo del aeropuerto de Lázaro Cárdenas, que es muy importante. Hay otro aeropuerto importante en Coahuayana. Todos esos son detonadores de un desarrollo. Y yo creo que Alfredo los tiene presentes y los va a saber conducir. Una semana será el tiempo que lleve tener el censo de afectaciones por el sismo, los sismos de los pasados días, y pues después de este reporte llegará el recurso para la reconstrucción. Continúa la elaboración del censo de afectaciones por parte de las instancias federales y estatales del bienestar en Michoacán, tras los sismos del mes de septiembre. Tomará una semana saber a cuánto ascienden los daños y cuánto será necesario solicitar a la Federación, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Y ya se están levantando los censos por parte de la Secretaría del Bienestar, también por parte de nosotros, de las viviendas afectadas. Primero se levanta el censo, se hace la evaluación de daños y entonces se hace la solicitud de recursos. Pero ya se solicitó la declaración de emergencia. Ayer hablé con la Secretaria del Bienestar Federal y se está reforzando todo el levantamiento de los censos. Es más, yo visité ya algunas casas en Cualcomán que ya estaban censadas y se coloca una calcomanía fuera de la casa y se levanta el censo. Sí tenemos más de 3,000 viviendas afectadas en la zona. Eso es una realidad, si hay afectaciones. Son más de 3,000 viviendas afectadas. La cifra podría variar, pues Aquila es uno de los municipios más afectados por los sismos. Territorialmente hablando, es grande, por lo cual evaluar los daños al 100% tomará tiempo, dijo el mandatario estatal. La articulación es magnífica, es estrecha. Primero con los centros municipales, en este caso de Aquila. Ostula pertenece a Aquila. Hemos estado, yo he estado ya 3 días de la semana. Hay una coordinación muy estrecha con el presidente municipal, con Chema Valencia, y con la federación. Ahora que estuve el domingo, estuvimos haciendo una evaluación con el delegado de Bienestar, con Roberto Pantoja. Entonces la coordinación es... Ramírez Bedoya desmintió la escasez de folios para levantar los mismos que están a cargo de las brigadas especiales de la instancia de bienestar. Para la radio y televisión pública de Michoacán, imágenes Olivares, reportó Yesenia Magaña. No hay que perder de vista que las zonas principalmente afectadas por este sismo, municipios como Aquila, Coahuayana, Cualcomán, son municipios bastante alejados y donde también además hubo afectaciones en los tramos carreteros que impidieron o han impedido de manera parcial recorrer o poder llegar a las zonas donde se encuentran justamente estas viviendas. Pero bueno, hay que estar pendiente de esta evaluación que se va a llevar a cabo. Y quien también trabaja en una evaluación al respecto es la Secretaría de Turismo en el Estado, quien también habrá de evaluar los daños que ha dejado o que pudo haber dejado los sismos que se registraron en fechas pasadas. Estas afectaciones hasta el momento son calificadas como menores para este sector, por lo que, así lo aseveran, hay capacidad para recibir a turistas y a visitantes. En y negocios se vieron afectados por los sismos y lluvias de las últimas semanas, por lo cual se trabaja en la elaboración de un censo de afectación para poder poner en marcha una estrategia de recuperación, informó el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy.
Estamos atendiendo las cuestiones en la costa por el terremoto de hace unos días. Vamos a hacer, nos pidió el gobernador, unos temas de financiamiento con Cifinancia para poder hacer alguna pues reconstrucción en enramadas, en palapas, en algunos habitaciones. A pesar de los daños, la infraestructura turística está de pie y disponible para recibir a los visitantes, aseguró el titular de la Sectur. La costa puede recibir gente. Bueno, o sea, a ver, sí hubo daño estructural, algunas habitaciones de las cuerdas que tiene la costa, pero no todas. Los hoteles de Lázaro, por ejemplo, no tienen problema, solamente uno en Playa Azul. Los hoteles más deteriorados, te diría, están en San Juan de Alima y en Faro de Bucerías, pero aún así hay donde llegar. Es decir, sí hay algún daño, pero no en todos los hoteles. Sí hay algún daño en enramadas, pero no en todas las enramadas. Se puede ir a la costa michoacana sin ningún problema. Negó que exista un abandono de la región en materia de difusión, pues por lo contrario, con la llegada de las tortugas marinas se prevé alta afluencia en las playas michoacanas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, reportó Yesenia Magaña. Ahora le presentamos la siguiente información sobre el presidente municipal de Coahuayana, porque pues él da a conocer los recuentos de los daños ahí en ese municipio. Arriba de 300, en un inicio 307 casas colapsadas, completamente derribadas, ¿verdad? Entonces, esta cifra es muy probable que suba, porque se ha estado detectando que hay otras casas que no se habían considerado, pero el pueblo se está recuperando. Somos los coahuayanenses, somos muy solidarios y muy fuertes, aguantamos mucho este tipo de situaciones. Finalmente, sin embargo, ¿hay temor entre la gente todavía? Sí hay temor, sí hay mucho temor. Importante remarcar, afortunadamente, tras estos sismos que fueron relativamente fuertes y que afectaron a esta zona del país, Michoacán particularmente, Colima, que se sintió en varias entidades federativas, no dejó, por lo menos en Michoacán, ninguna pérdida humana. Eso es muy importante. Así es lo más relevante, pero también daremos seguimiento, por supuesto, a que se vaya atendiendo todas estas afectaciones. Mientras tanto, vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Tendremos la presencia de Yaraví Ávila González, secretaria de Educación. Como siempre nos tenemos que preguntar, ¿y qué estoy haciendo desde mi responsabilidad? He tenido pues manifestaciones y marchas en las cuales no han tenido razón. Las asociaciones sindicales entiendan que es por el bien de esos 76,000 que cobran de manera puntual. También ser muy tajantes con aquellos que han hecho negocio durante mucho tiempo en la Secretaría de Educación. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien, al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. En Michoacán logramos este año ahorrar 2,000 millones de pesos, sin moches, sin privilegios. También los helicópteros ya no son taxis aéreos para los altos funcionarios. Ahora sirven para emergencias médicas y para atender también los incendios forestales. Por eso, en Michoacán recuperamos el rumbo. Primer informe de gobierno. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? También me siento muy afortunado de tener una familia tan... Destruyendo mi mundo. Tan especial. Jaime, siempre estás ocupado cuando me tienes que dar el dinero del mes. ¿No sabes la pesadilla en la que estoy ahorita? ¿Te va a hablar tu hija? Lo que tú quieres saber si tienes un abuelito gay, ¿verdad? Ya me dio sueño, bye. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio informativo, aquí a las 8. Y pues bueno, continuando con la información, al rendir cuentas a la ciudadanía de la región de Pátzcuaro, el mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedoya anunció apoyos para varios sectores de la población. Obras sociales para los municipios y los sueldos y prestaciones para el sector educativo de Michoacán
garantizó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya durante su informe regional Pátzcuaro-Sirahuén. En el municipio de Pátzcuaro, donde se dio cita para detallar a los pobladores el trabajo realizado el primer año de su gestión, anunció que próximamente algunas de las alcaldías recibirán un paquete de apoyos, entre ellos maquinaria. Vamos a estar entregando maquinaria para obra pública, retroexcavadoras, motoconformadoras. Ya nos pusimos de acuerdo con Julio, presidente. Vamos a invitar a los demás presidentes de la región. ¿A ti te tocó también una retroexcavadora, no, Juan? Ahí en el Ongarícuaro. Por otro lado, dijo que el sector educativo recibirá en tiempo y forma las prestaciones de fin de año a las que tienen derecho. Que este año, a diferencia de décadas, Michoacán no tendrá problemas financieros para cerrar el año. Están garantizados los salarios, los bonos, las prestaciones y los aguinaldos del magisterio. Vamos a cumplir al 100% con los salarios del magisterio, de los subsistemas educativos, con los recursos para los municipios que les están llegando en tiempo y forma. Es decir, ahora el gobierno de Michoacán tiene liquidez. Asimismo, destacó que en el último año se canalizaron 1.200 millones de pesos a programas de obras de los municipios. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Es prudente que el pueblo de México opine respecto a la permanencia de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. Así lo declaró el gobernador del estado y afirmó que la seguridad no podría garantizarse en la entidad sin la presencia de los elementos castrenses. Si le preguntamos a los michoacanos, esa pregunta para el pueblo de Michoacán, ¿cuál sería la respuesta? Yo estoy seguro de la respuesta, que sería imposible el tema de la seguridad sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y eso lo dice la gente, no nada más el gobernador, sino la gente lo dice con claridad. Y Michoacán ha superado ligeramente la creación de empleos formales, así lo señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Raimundo López Olvera. Va mejorando, la propuesta es que nos vayamos más a la formalidad, ya recuperamos lo que se había perdido de lo formal en la pandemia, pero hay que reconocer que es más el empleo informal en el estado de Michoacán que lo formal, pero nosotros los empresarios estamos dispuestos a llegar a la formalidad en un resumen es que haya un seguro social y que haya un derecho a vivienda. Se habían perdido alrededor, casi llegó a perderse hasta 30,000 y ya se recuperaron. Ahorita sí, de formales, aparte de lo informal que no tenemos el dato. No, ya se superó un poco, según las cifras del IMSS. Al principio de la pandemia estaba en 468,000, bajó como a 430 y tantos mil y subió, ahorita está arriba de 470 y tantos mil los asegurados. La Guardia Civil de Michoacán muestra avances en su conformación, esto a 90 días de haber sido constituida. Jorge Mora tiene los detalles. A pocos meses de haberse conformado la Guardia Civil de Michoacán, hay avances en el desarrollo de la corporación. Así lo destacó su titular, el general José Alfredo Ortega Reyes. Tenemos 90 días, sin embargo ya un gran porcentaje, yo podría señalar que un 70% de las unidades ya se encuentran balizadas. He hecho un recorrido por casi todas las regiones y ya he notado que la mayor parte están balizadas. Entre los pendientes que están por resolverse, dijo, está la dotación de uniformes a los trabajadores. Se entregaron para el desfile, para todavía de una dotación anterior. Los uniformes ya para Guardia Civil se estima que se van a integrar en el mes de octubre. Asimismo, Ortega Reyes señaló que en lo que va del año, 20 elementos de la corporación han sido dados de baja por conductas irregulares y actos de corrupción. Principalmente, ¿qué tipo? Que se ausenten en muchas ocasiones, que no vayan a trabajar en una ocasión, no vayan a trabajar en otra ocasión. Entonces, ¿por actos de corrupción también? Por actos de corrupción, ya toma cartas, asuntos internos, y a veces es necesario turnarlo a otra parte. La Guardia Civil está conformada por más de 4,000 elementos que velan por la seguridad en la entidad. Imágenes Juan Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León.
Y en más temas de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, José Alfredo Ortega Reyes, también insistió que es importante fortalecer la intermunicipalidad, es decir, la coordinación con los mismos municipios. Esto luego de un recorrido que hizo en evaluación por la entidad producto de estos trabajos. Yo lo voy a hablar desde el punto de vista operativo. Mi diagnóstico es que debemos ahora de fortalecer la intermunicipalidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay que meterle convenios. Si la palabra a veces, como dicen, se les lleva el viento, entonces si cada uno de los municipios nos comprometemos en cuando haya una situación de emergencia, sea en la aplicación de protección civil o sea en una emergencia por un riesgo de seguridad pública, pues que cada uno de los municipios que estén cercanos se acercan, concurran al menos con una o dos patrullas. Es momento de presentarle la información cultural en el siguiente bloque. Después de 2 años de no haberse realizado, el municipio de Apatzingán llevará a cabo las fiestas de octubre, que en esta ocasión se realizarán del 12 al 27 del mismo mes. Lo anterior lo dio a conocer el alcalde José Luis Cruz Lucatero. Que ahora estamos retomando con mucho empeño, con mucho entusiasmo y con una gran participación de la ciudadanía, y que aquí nuestras representantes de la belleza apatzinguense no nos van a dejar mentir ahora que hagan uso de la voz para externar sus sentimientos respecto de esta fiesta que año con año, repito, celebramos en Apatzingán. En este 2022 y para deleite de los apatzinguenses y público en general, se ha preparado un programa que incluye el tradicional concurso de caballos bailadores, único en su tipo en todo Michoacán, además de conciertos, eventos culturales, exposición ganadera, exhibición de artesanías y la elección de la reina. Es un placer enorme compartir con todos ustedes, medios de comunicación estatales, este gran proyecto que engalana lo que es la fiesta octubrina. Siempre he creído que la elección de la reina es la apertura de esta fiesta. De acuerdo al comité organizador, se espera una afluencia de 200,000 asistentes y una derrama económica de 10 millones de pesos en beneficio de 100,000 habitantes. Dicho evento se realiza año con año con motivo del aniversario de la promulgación del Decreto Constitucional de la América Mexicana, más conocido como la Constitución de Apatzingán. Con información de redacción y para la radio y la televisión pública de Michoacán, Héctor Mondragón. Uno de los sectores más afectados por la pandemia ha sido el de las cocineras tradicionales, por lo que espacios y muestras gastronómicas abonarán a la recuperación de la crisis que generó la pandemia por COVID-19, destacó la maestra Adela Millán, cocinera tradicional. Fue afectado demasiado, sí, no teníamos trabajo, pues la gente no salía, no teníamos ventas, sí, eso era lo que nos pasó, de que se acabó todo. La reactivación económica del sector gastronómico en Morelia es el objetivo del encuentro de maestras cocineras de las tenencias de Morelia. Así lo señaló la secretaria de Fomento Económico de Morelia, Guadalupe Herrera Calderón. Contará con la presencia de 10 artesanos de las propias tenencias de Morelia y 15 maestros mezcaleros que también estarán presentes, y un dato también importante, que ahora pues nos acompañan 40 emprendedores del municipio de Morelia, pero también se hará una exhibición de trabajo artesanal. En este proyecto se impulsa la Boutique Liberarte, destacó Georgina Gutiérrez Morales, directora de Reinserción Social del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. La gente pueda conocer los productos que se elaboran, puedan adquirirlos y puedan hacer una compra con causa. Todo el dinero que se recaba de la venta de los productos se va de manera íntegra a las personas que los elaboraron o a sus familias. Nosotros únicamente somos el puente para que ellos los puedan comercializar, pero además les quiero decir que son productos de calidad. Serán más de 20 cocineras de las tenencias de Morelia y de los municipios del estado quienes estarán ofertando sus platillos el viernes 30 y el 1 y 2 de octubre en el Bosque Cuauhtémoc de Morelia. Finalmente, la titular de CEFECO destacó que todos los precios serán accesibles con el fin de apoyar la economía de las familias morelianas. Imágenes Juan Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y este año, en lugar de hacer un magno concierto masivo, hemos hecho muchas actividades durante todo septiembre
que ha sido lo que ha permitido que todas nuestras plazas y el centro histórico esté lleno de gente. Ahora estará nuestra famosa y cantante, y además de una gran calidad y patriótica, Rocío Vega, que es una cantante muy importante, es una mujer muy talentosa. Pues hemos puesto mariachis en distintas plazas, y habrá también ahí mariachi, el ballet folclórico de Morelia, que es de una gran calidad. Es decir, van a haber muchas actividades artísticas y culturales en el centro de la ciudad. Regresamos con más información general, y es que la consumación de la independencia de México fue conmemorada este día en Palacio Municipal. A más de 200 años de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, este martes se conmemoró la consumación de la independencia de nuestro país. Lo que debería ser un día de gran solemnidad a la altura de las recién conmemoradas fiestas del inicio de la Guerra de Independencia, no registra ni la misma expectación ni la solemnidad que por sí misma amerita, al marcar el 27 de septiembre de 1821 como el día en que México irrumpió en el concierto de las naciones del orbe como libre, soberana e independiente. En este marco, el orador oficial Ramón Alonso Pérez hizo un llamado a la tolerancia y respeto en los tiempos actuales de nuestra sociedad. La conmemoración del día de hoy nos exhorta de manera natural a la reflexión y la autocrítica honesta y sincera para encaminar nuestro quehacer cotidiano hacia la cultura de la tolerancia, el respeto y la inclusión para la creación de consensos y acciones conjuntas. Solo así haremos efectiva la expectativa de los padres fundadores de la nación de crear una patria igualitaria e incluyente. El evento se realizó en el patio central del Palacio Municipal ante la presencia de representantes de los 3 niveles de gobierno. Imágenes Juan Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. En este momento agradecemos a ustedes, amigos y paisanos, que nos sintonizaron a través de Mexicanales. Esperamos el día de mañana. Muy bien, ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa, nuestro siguiente corte. Quédese con nosotros a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Aunque su vida es el drama, tiene una sonrisa contagiosa. Es actriz, directora de escena y dramaturga. Y ya el último día les cuento, ¿no? Que la llave es la pasión. Tiene que ser con pasión, ¿no? Ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Escrita por Mujeres. Rita Gironés Blanco. Hoy con nosotros en La Fogata. Todo el sistema al pueblo. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. En Michoacán recuperamos la confianza. Por eso, distintas empresas privadas están invirtiendo 43,000 millones de pesos en Michoacán. También ya se acabaron las tomas de las vías del ferrocarril y con ello refrendamos la confianza de los inversionistas. Con esto estamos generando mayor empleo al que teníamos antes de la pandemia. En Michoacán recuperamos el rumbo. Primer informe de gobierno. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en su noticiero a las 8 y le tenemos ya lista la información deportiva en el siguiente bloque.
concluir la actividad de la fecha 5 dentro del grupo 11 de la Liga TDP, 3 equipos continúan invictos en el torneo: Aguacateros de Peribán, H2O Purépechas y Michoacán FC. Aguacateros de Peribán ganó por 2-0 a Jaral del Progreso y sigue firme en el liderato del bloque con 14 unidades, por lo que mantiene hasta el momento el potencial que mostró en el torneo anterior. Atlético Chavinda no jugó esta semana, pero sorpresivamente segundo de la general con 9 puntos. H2O Purépechas y Michoacán FC midieron fuerzas, se igualaron a 2 en el Estadio Olímpico Venustiano Carranza en la capital michoacana, en encuentro donde mostraron un buen nivel de la justa para ubicar a H2O Purépechas en el quinto lugar de la general con 7 puntos y Michoacán FC subió al tercero con 8. Furia Azul FC de Pátzcuaro consiguió su segunda victoria consecutiva al superar por 2-0 a Atlético Valladolid, que por su parte continúa sin cosechar un punto en el fondo de la tabla. Cerraron la jornada Huetamo FC, que recibió a Delfines de Abasolo y obtuvo su primera victoria del torneo tras imponerse por 4-2 para sumar 4 unidades en la 7ª posición. El director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Raúl Morón Vidal, abanderó a la delegación michoacana conformada por 46 integrantes que participarán en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2022 a realizarse en Huastepec, Morelos. Introducir a ese evento a la pelota purépecha, que es nuestro deporte más representativo. En este evento se practican o se compite más bien en deportes occidentales como el fútbol 7, el básquetbol, el voleibol, el atletismo y por supuesto en la pelota purépecha. José Luis Aguilera, presidente de la asociación mencionada, explicó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte lanzó la convocatoria para participar en el juego de pelota purépecha, voleibol, fútbol, atletismo y básquetbol. El año pasado que se realizó la competencia en la ciudad de Oaxaca, nuestra delegación, la delegación Michoacán, ganó primer lugar en pelota purépecha, tanto en varonil como en femenil, y también ganó el primer lugar en básquetbol varonil, ante equipos pues así muy difíciles. A partir de hoy y hasta el próximo viernes, los equipos integrados por jugadores de las comunidades indígenas buscarán mantenerse en los lugares de honor, como lo hicieron en el 2021. Ubicó a la delegación de Michoacán en el tercer lugar a nivel nacional, con esos 3 primeros lugares, a pesar de que no competimos con ninguna otra disciplina. Entonces, esperemos repetir esta puntuación. A pesar de no contar con el apoyo de las autoridades del deporte municipal y estatal, la moreliana Graciela Tapia conquistó 3 medallas dentro del Campeonato Nacional Senior Games León 2022. La atleta máster dijo que es un privilegio a su edad poder seguir dentro del atletismo, más aún haber obtenido 3 medallas de oro en las pruebas de 400, 800 y 1500 en la competencia que tuvo lugar en Guanajuato. La experiencia del evento, de convivir con los demás atletas del país y sobre todo a la hora de la participación, subir al podio y que nombren a mi estado en este tipo de eventos, en los internacionales, pues a mi país. En entrevista exclusiva para la radio y la televisión pública de Michoacán, dijo sentirse orgullosa de que a sus 77 años, sus marcas sean mejores que las de sus compañeras que son más jóvenes. No me duele nada, ando bien en todo, gracias a Dios, puedo brincar, bailar, cantar, de todo. ¿Cuántos años tienes? 77. Participo en mi categoría, como nos llevan de 5 en 5 años, mi categoría es W75, tengo 77. Hizo un llamado a las personas de la tercera edad a que se integren y si no es de manera competitiva, que practiquen algún deporte por recreación, ya que les ayudará en su salud física y mental. Mi anhelo es que la gente que somos de la tercera edad, pues que no se deje pensando que ya no se puede, que hagan ejercicio, que pues sí se puede y que no se quede uno ya nada más que viendo la televisión porque ya me pensioné y ya no se puede seguir haciendo ejercicio. Y esto, pues si les gusta ser atletas, pues que empiecen a entrenar. Ha llegado el momento de ir a escuchar la opinión de Fernanda Espinosa.
soy Fernanda Espinosa, asesora financiera y patrimonial, y en esta ocasión quiero recordarte que las finanzas personales definitivamente son un tema de amor propio. Ese autocuidado que tienes por ti tiene que ser congruente en todos los aspectos de tu vida, desde cómo cuidas tu salud física, tu salud emocional, tu alimentación, tus relaciones, tus finanzas, porque todos son pilares igualmente importantes y el resultado que tengas en uno va a impactar en todos. También recuerda que el dinero es energía y el uso que tú hagas del dinero va a repercutir en tus emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Estás tranquilo, tranquila? Porque conoces tus números, eres bien administrado, administrada, sabes perfectamente cuándo gastar y cuándo ahorrar. O vives con estrés, en angustia, porque tienes deudas, no te alcanza, no llegas a la quincena. Seguramente has escuchado una frase que dice, el dinero no compra la felicidad. Sin embargo, financia lo más importante para ti. Los alimentos que llevas a tu casa, el techo en donde vives, tus medios de transporte, la educación de tus hijos, incluso el patrimonio de tu familia si tú eres la proveedora o proveedor de los recursos y llegaras a faltar. Es momento de hacer un alto y volver a tomar esta responsabilidad acerca de tus finanzas personales. Haz un plan de acción, ejecútalo, porque de eso va a depender qué tan motivado estés, cómo te relaciones en casa, con tus compañeros de trabajo, tus metas, todo construye a tu amor propio. Investiga bien sobre finanzas personales, busca aprender cosas nuevas, ahorra, invierte, porque de las decisiones que tomes hoy va a depender también tu futuro. ¿Cómo quieres vivirlo? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Cómo quieres que te recuerden? Es un tema para reflexionar, pero sin duda para accionar. Que tengas una excelente semana. En información política, le comento que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no existen dados cargados hacia ninguno de los presidenciables rumbo al 2024. Enfatizó que cada uno de los aspirantes cuenta con todos los recursos y perfil para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, pero que será la ciudadanía, por medio de encuesta, quien elija al candidato. Están todos en una competencia fraterna. No son enemigos, no son adversarios, somos compañeros todos y todas de un proyecto histórico de transformación nacional. Y bueno, todos tienen la oportunidad de proyectarse, de que la gente los conozca. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es dar resultados en el encargo que tienen actualmente. La gente pues va a decidir quién debe continuar este proyecto de transformación. Lo vamos a hacer a través de encuestas, entonces creo que ahí todos tienen la posibilidad. El secretario de Relaciones Exteriores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, el coordinador de los senadores, en fin, todos tienen una plataforma muy buena. Sí hay piso parejo porque todos tienen un cargo muy importante desde el cual proyectarse. Nada, no puede haber dados cargados, todo tiene que ser transparente, equitativo, imparcial. Y en este mismo tenor, aunque en otro escenario, también en su visita a la capital michoacana, el senador de la República y aspirante también a la candidatura presidencial por Morena, Ricardo Monreal, advirtió una ruptura de su partido Morena en caso de que haya imposición en el tema de la candidatura para el 2024. En este sentido, aseveró que él será respetuoso de la ley, por lo que no será visto en cartelones de avanzada, ni en Michoacán, ni en otro estado de la República. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República y actual aspirante a la presidencia de México, advirtió sobre la fractura de su partido Morena, esto en caso de que se dé una imposición del candidato para el 2024, puesto considera que al momento no hay piso parejo para todos los presidenciables. Al reiterar sus aspiraciones políticas, aclaró que esperará el momento formal para participar sin publicidad, comités o avanzadas, en respeto a la ley electoral y sus tiempos. Es muy grave que Morena estemos con campañas personalizadas y anticipadas. Es muy grave. Habla muy mal, incluso de la contratación de asesores extranjeros
para lastimar compañeros o para promover internamente campañas. Habla muy mal. No es una buena señal democrática el anticiparse. Por más que intenten negar o confundir o ocultar, es obvio que están en eso. Entonces, yo no creo que eso sea lo correcto. Yo no tengo comités, ni aquí ni en ninguna parte. Sí tengo muchos amigos y amigas y sí voy a inscribirme y voy a participar para la candidatura presidencial, llegado su momento jurídico correspondiente. En la carrera por la presidencia enfatizó: si no hay reglas claras, si no hay piso parejo, si hay una imposición anticipada, habrá fractura, división y riesgo de que Morena ratifique su triunfo en el 24. Es una posición personal, una opinión muy personal sobre lo que está aconteciendo. Ricardo Monreal descartó buscar posiciones de consuelo o, por el contrario, abandonar el partido, por lo que se comprometió a resistir, pues confía en que se dé un ejercicio democrático que le permita llegar a ser el próximo presidente de México. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. En sesión extraordinaria, el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó por unanimidad el proyecto de presupuesto de egresos de esa instancia para el ejercicio fiscal del 2023, que consta en la plantilla del personal, salarios y honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que señala el ejercicio de 21.713.384 pesos. El segundo punto del día, referente a la modificación del plazo para la emisión de la convocatoria del concurso público de la selección de la terna de personas a ocupar cargos de director de la Secretaría Ejecutiva de ese sistema, fue desechado, esto debido a diferencias de opiniones entre los miembros de ese órgano de gobierno. Escuchemos a Ana María Vargas Vélez, secretaria técnica de ese órgano institucional. En realidad, los lineamientos dicen que el periodo de difusión es de 15 días hábiles. La petición es que en lugar de ser hábiles sean naturales, en consideración a que, como ustedes recordarán, en la sesión del 13 de septiembre se aprobaron la asignación presupuestal para los exámenes psicométricos. A partir de ahí es que nosotros estaremos en condición de emitir la convocatoria correspondiente para que antes del 14 de diciembre, que concluyen, digamos, las actividades laborales hábiles de este órgano de gobierno, pues podamos tener un resultado. Si consideramos los 15 días hábiles como está dispuesto en los lineamientos, pues no se alcanzarían los plazos para que antes del 14 de diciembre tuviésemos un resultado correspondiente. Por eso es que, pues es mi petición, si es que este órgano de gobierno así lo estima, pues que no sean hábiles los días, sino sean naturales para que los tiempos puedan darnos a esa fecha. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión. Ha sido una jornada bastante intensa. Muchísimas gracias, Gerardina. Hombre, gracias a ti. Por supuesto, bienvenido a este espacio informativo de las 8, aunque estás también en el de las 2. Por supuesto. Y gracias a usted, le dejamos con esta serie que le hemos presentado de la semana anterior, que tanto es tantito. Gracias. Muy buenas noches. Ir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. ¿Qué te harán el afortunado ganador de un viaje doble, todo pagado? Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, Servicios Financieros, tienes el respaldo que necesitas. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Y las trampas del Chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
a través de CEMIFE y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, da inicio al programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio. El programa consiste en un apoyo único de 35,000 pesos y en una atención integral de un equipo especializado en perspectiva de género y perspectiva victimal. Hablamos de una tanatóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora social y un acompañamiento legal. Este programa garantiza que las familias puedan acceder a medidas reparatorias sin esperar a que exista una sentencia condenatoria. El Estado está garantizando de manera integral una atención inmediata ante un hecho tan doloroso. Estamos trabajando de manera decisiva entre la Secretaría de Esa y Mujer, la Fiscalía especializada en feminicidios y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, luchando por la justicia, la verdad y la reparación del daño. Juntas, transformamos. Hay un muerto que se llama María. Hay un muerto que se llama José. Hay muchos muertos en el cementerio. Hay muchas flores en el cementerio. Hay muchos muertos. Una creencia maya dice que los muertos no se dan cuenta tan fácil de que están muertos, que esto sucede solo hasta el tercer amanecer después de que murieron. Cuando el muerto escucha su nombre en las plegarias de los rezos, solo en ese momento el muerto se da cuenta de que está muerto y llora amargamente y tan fuerte que es posible escucharlo llorar. Así cuentan los vivos, así cuentan los muertos, así cuentan los mayas, que es el pueblo indígena que ocupa el tercer lugar en cuanto a número de hablantes de México, y habitantes son de Campeche, Tabasco y Yucatán. Así dice, así da cuenta el rastro del caracol Tlaxcamati Miak. Sistema al pueblo. ¿Por qué hoy, carajo? Que precisamente hoy, chingada madre. Tengo la junta de consejo, no voy a... me van a correr. Por eso te dije que nos fuéramos caminando. Sí, cómo no. ¿No estás viendo cómo está el mundo? O sea, ¿querías que llegara a la junta de consejo todo pintado de rosa? Además, ¿sabes lo que me costó este carro? Pues hay que usarlo. ¿Qué dijiste, chamaca? No te andes metiendo con el Jimmy Móvil, que es la máquina del peligro que siempre nos saca de todos los apuros. Dije que quería cereal sin gluten. A ver, mijita. Dijiste de chocolate y eso es lo que hay. Punto. Además, cuando trabajes te vas a dar cuenta de por qué cuestan las cosas y lo que cuestan. Por cierto, ¿te llamaron de ese trabajo del Gastarbucks? No. Claro que no. Con esa pinche actitud y esas... todas esas barracadas en la capa es llavero. De veras, hija. Y sin proyectos, sin claridad de qué estudiar, sin claridad profesional. Mira cómo está el mundo, chingada. Y sí sé que quiero estudiar, ¿eh? Ingeniería, por si no sabía. Sí, yo sé que tú crees que sabes qué quieres estudiar, princesa. Pero la verdad es que la ingeniería está muy cabrona. No sabes en la que te vas a meter. Hasta para los hombres está cabrona. Güey, y además todos los trabajos en los que se meten a mancharse las manos las mujeres, las vuelven marimachas. A ver, espérame. Marta, perdón, estoy ocupado. ¿Qué pasó? Jaime,
Siempre estás ocupado cuando me tienes que dar el dinero del mes. No, a ver, me estoy manejando, Marta. Jaime, siempre estás manejando. A ver, ¿no sabes la pesadilla en la que estoy ahorita? Te va a hablar tu hija y dile de paso que ya deje de esas tonterías de ingeniería que se meten a estudiar interiorismo, diseño, algo más de vieja. Y por cierto, también dile que se arregle esos piercings, se quite de la cara, no sé qué hora se los puso, no le van a dar trabajo, pero ni aunque pague ella porque se lo den. ¿Qué onda, ma? Mijita, dile a tu papá que tú vas a estudiar lo que tú quieras cuando tú quieras. No, ma. Ese pendejo. Que no se mete en lo que no le importa. ¿Ya le dijiste? Dile. Yo puedo estudiar lo que quiera. A ver, pendejo, si te mueves pasamos todos, hijo de tu chingada madre. Pendejo. ¿Qué? ¿Qué dices? Bien, nada más. Nada. Ya no se te... Oye, mamacita, mira, yo realmente... ¿no quieres vender aceites conmigo? La verdad es que nadie te va a hacer el feo, es por teléfono y es que estoy aquí en Más Mujer y entonces te puedo inscribir ahorita. Eso estaría bien, hija. Sí, sí lo va a hacer. ¿Sí? Bueno, ahorita te inscribo, mija. Y por favor, Jaime, no quiero estarte rogando por el dinero, ¿sí? Mira cómo puedes acabar. Pendejos, muévanse, háganse tantito para un lado para pasar. Mira esas pinches güeyes ahí pegados a la marcha. No, te me hace que esa es vieja, hija. Ah, qué pendejadas dices. Bueno, ¿tiene bigotes o no tiene bigotes? ¿Con qué va vestido de rosa? Ahorita ponte a leer un libro o algo. Que se ponga a leer ese pinche cabrón. Tiene más pelos en los axilas que yo. Por la calle esquivando la rutina y aunque me dé la vuelta se me aparece en la esquina una mirada que juzga, un comentario hiriente, una palabra imprudente que me patea en la frente. Tanto es tanto. Oye, siempre he pensado que eres la chica más hermosa de toda la escuela. Me encantaría que fueses mi novia. Y en un futuro mi esposa. Poder casarnos en una gran boda. Tener una casa inmensa. Y ya después tener familia. Varios niños. Tomarnos fotos con ellos de blanco en la playa. Después tener un golden. Y al final ser solo tú y yo. Felices por siempre. Que tú seas mi prioridad.